Vamos a ir a la palabra del Señor con todo nuestro corazón. ¿A quién lo pone feliz este momento? Vamos a ir a la palabra del Señor con un corazón amoroso, con un corazón agradecido, y te quiero invitar a que en este momento una vez más cerremos nuestros ojos y abramos nuestro corazón al Señor. Cerramos nuestros ojos porque de esta manera nos enfocamos 100% en poner la mirada de nuestras almas en nuestro Señor. Que nada nos distraiga de nuestros sentidos que tenemos en este cuerpo, y te invito a que con nuestros ojos cerrados le digamos al Señor: gracias por permitirme ir hoy a tu palabra, Señor. Todos nosotros necesitamos tu palabra todos los días. La palabra del Señor dice que el pueblo de Israel salía cada mañana antes de que saliera el sol a recoger ese alimento que iba a servir para ellos y para toda su familia para ese día. Porque resulta que no podían guardar para el día siguiente, sino que cada mañana ellos debían salir de su casa muy temprano para conseguir ese alimento que sería la bendición de Dios para su fortaleza durante un día. Todos los días tú y yo necesitamos a Dios. Y hoy estamos en este lugar una vez más con nuestro corazón dispuesto para su palabra. Digámosle al Señor: Señor, hoy te pido que llenes mi corazón de tu palabra. Señor, hoy te pido, Señor, que tu palabra sea para mi alma ese alimento. Hoy te pido que tu palabra sea ese alimento, Señor, para mi corazón. El Señor Jesús dijo: no fue Moisés el que les dio el pan del cielo. No fue Moisés. Y el Señor Jesús dijo: yo soy el verdadero pan del cielo. Y digámosle al Señor: sé tú mi alimento. Sé tú quien fortalece mi corazón. Sé tú, Señor, quien fortalece mi vida en todas las áreas y quien me capacita, Señor, para vivir, Señor, caminando contigo, para aprender de ti, para hacer tu voluntad, Señor. Te pido que hoy traigas esa luz, que hoy traigas esa fortaleza a mi corazón, Señor, a través de tu palabra, y te pedimos que nos ayudes a todos a ir a ella con un corazón dispuesto. En el nombre de Jesús, amén. Y todos podemos decir: amén. Le podemos dar un aplauso bien fuerte al Señor Jesús, claro. Hay cosas en las que uno no puede ahorrar nada. Esa es una de ellas, ¿verdad? Nada, no hay que ahorrar expresiones de amor hacia el Señor. No se puede ahorrar expresiones de amor, de hecho, hacia nadie. Vamos a ir a la palabra del Señor y bueno, creo que tal vez tenga en común con muchos o con algunos de ustedes la curiosidad por lo que fue la vida de esas personas que admiramos antes de llegar a ese lugar reconocido, antes de llegar a esa cima donde las conocimos. Entonces, por ejemplo, en mi caso como músico, pues hay muchos artistas que admiro, pero sin duda alguna hay artistas que admiro más que a otros, que se han ganado como un lugar súper importante en mi corazón. Les he dado de mi reconocimiento y pues me interesa mucho más que su obra. Me interesa también su camino para llegar allá. Pues a no todo el mundo le tiene que interesar lo mismo, pero tal vez tengamos en común con algunas o con muchas de las personas que estamos acá, que nos interese ese pasado de la gente que admiramos. ¿A alguno de ustedes le pasa eso? Con la gente que admira, le ha dado curiosidad cómo fue su niñez, cómo fue el camino. A ver, alce la mano si alguno le ha dado esa curiosidad. Ay, vea, con varios tenemos eso en común. Entonces, por ejemplo, por buscar un personaje más común, uno ve que en redes sociales, bueno, en el caso mío, que de pronto le pongo cuidado a los deportes, al fútbol y eso, por ejemplo, eso genera mucha curiosidad con respecto al mejor futbolista de todos los tiempos. ¿Cómo es que se llama el mejor futbolista de todos los tiempos? Qué momento picante, ¿no? Ahí las generaciones pasadas empiezan Pelé, otros Maradona, otros los más recientes, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ¿no? Y empieza a dividirse todo eso, ¿verdad? Bueno, qué momento picante. De todas formas, uno en estos momentos, cuando una persona dice cierto jugador, uno dice: de pronto esta persona no ha entendido las cosas más importantes de la vida, no ha entendido el camino correcto. Yo por eso registré acá Lionel Messi. Sin embargo, ya los demás los perdono, los llevo en mi corazón, tengo empatía por ustedes, pero yo puse acá a Lionel Messi. Es más, puse una cara feliz a su lado. Bueno, ¿alguien sabe algo de la historia de Lionel Messi? Por poner un ejemplo, molestando, por poner un ejemplo, ¿alguien sabe alguna cosita de la historia de cómo él llegó a convertirse pues en tremendo deportista, pues que marcó sinceramente toda la historia? Pues está allá entre esos grandes deportistas que han convertido su carrera en no solamente algo del presente, sino de todos los tiempos. ¿Alguien recuerda algún dato de su niñez, por ejemplo?
Bueno, él tenía una enfermedad que necesitaba un tratamiento muy costoso que le impedía desarrollarse físicamente como los demás niños. Entonces él tenía problemas de crecimiento, así que su talla y su estatura siempre era muy pequeña comparado a la de los demás. Y pues con esa talla y mucho más hoy en día que el deporte es tan físico, no se podía. ¿Qué otras cositas pasaron? ¿Alguien más se acuerda? Otro detalle de alguien le está con el corazón resentido, muchos de Cristiano Ronaldo, corazón adolorido. A ver, Jonathan, por allá. Bueno, ese detalle ya personal, le tuvo cariño desde que estaba ya en las inferiores del Barcelona. ¿Qué otra cosa? Gracias, Jonathan. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, también me llama mucho la atención? Que a él le cerraron puertas en su país natal, en Argentina. Le dijeron no, porque los clubes no se querían hacer cargo de todo el proceso, hasta que finalmente llegó ese club del exterior, el Barcelona, y le dijo: yo me hago cargo del proceso, ¿no? Qué historia, ¿no? Qué cuento. Y allá justamente llegan las inferiores, empiezan a verlo jugadores muy importantes como el que mencionaba Jonathan, y bueno, llega hasta donde hoy estamos en medio de muchas otras particularidades. O sea, lo que me parece lindo de mirar hacia atrás es el hecho de poder encontrar, por ejemplo, disciplinas que nos dan ejemplo, poder encontrar cómo esas personas afrontaron las puertas que se cerraron, porque a veces uno ve una persona que uno admira y de pronto uno podría pensar, de pronto esa persona tuvo el camino facilito, ¿verdad? Para llegar hasta allá, y resulta que no, que esas personas también le cerraron puertas, también le dijeron: no vas a ser capaz, no vas a poder. También encontraron momentos difíciles donde creían que ya no podían más, todo eso se lo encontraron, y podemos aprender muchas cosas. Y hoy yo te quiero hablar de lo que había detrás de una situación en la historia de los reyes de Israel que impactó mi corazón desde el momento en que yo la noté. Así que te voy a pedir que pongas tus ojos aquí en las pantallas y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 4. Capítulo 3, vamos a ver los versículos del 1 al 4. Primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Es más, te voy a contar, esta es la primera vez en toda mi vida que voy a compartir con un grupo de personas esto que he cargado en mi corazón. O sea, sirviendo al Señor, uno comparte textos bíblicos pues varias veces, ¿verdad? Cierto momento, luego otro momento, luego otro momento. Esto es algo que he llevado en mi corazón mucho tiempo, y es la primera vez que voy a compartirlo con un grupo de personas. Lo he cargado allí en mi corazón, y desde la primera vez que lo pude notar me pareció espectacular. O sea, me pareció maravilloso, me cautivó, me habló muchísimo. El Señor me enseñó muchas cosas al corazón, y hoy pues vamos a ir a la palabra de Dios juntos allí. ¿En qué libro es que estamos? ¿Capítulo qué? 3, versículos del 1 al 4. Leamos la palabra de Dios juntos. Dice: estos son los hijos de David que nacieron en Hebrón. Leamos con atención. El mayor fue Amnón, y su madre fue Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Daniel, y su madre fue Abigail de Carmelo. El tercero fue Absalón, y su madre fue Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, y su madre fue Hagit. El quinto fue Cefatías, y su madre fue Abital. El sexto fue Itream, y su madre fue Egla, esposa de David. Esos 6 hijos le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y medio, y luego David reinó otros 33 años. ¿En dónde? Oigan, qué momento de pronto un poco frustrante cuando uno llega en la Biblia a una genealogía, ¿cierto que sí? ¿Qué dicen los que leen la Biblia? ¿Sí es verdad o no? O sea, seamos sinceros, uno llega ya a la genealogía y uno dice: ¡ay! ¿Verdad? ¿Cierto? No es uno de esos momentos que uno quisiera vivir. Aparte, el primer libro de Crónicas no le dedica un capítulo a genealogía. Los primeros capítulos, los primeros 10 capítulos prácticamente del primer libro de Crónicas son puras genealogías. Nombre tras nombre tras nombre, el hijo de tal, el hijo de tal, el hijo de tal. Y bueno, y justamente yo estaba en ese momento en el que mi carne experimentaba un intenso sufrimiento, cuando con mi corazón dispuesto, yo estaba allí, y yo he descubierto con el paso del tiempo, obviamente hay muchos propósitos detrás de esas genealogías en la Biblia, y uno de ellos es que esconden poderosos secretos. Entonces yo estaba allí con toda la actitud, y con el tiempo he ido descubriendo esos secretos, y justamente estaba leyendo esta genealogía que nos empieza a mostrar la conformación de la familia del rey David, y nos empieza a mostrar sus primeros 6 hijos.
empezamos a ver la formación. Entonces, el legítimo sucesor al trono del rey David sería, normalmente en las monarquías, ¿quién es el legítimo sucesor al trono? El primer hijo, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda el nombre del primer hijo? ¿Cómo era? A ver, yo lo voy a decir, vamos a intentar recordarlo, ¿listo? Solamente, pues por este momento, tampoco es que lo tengamos que recordar para toda la vida, pero por este momento vamos a intentar recordarlo. El primer hijo se llamaba Amnón. ¿Cómo se llamaba? Primer hijo, ahí con mi mano yo voy a ayudarnos un poco a recordar esos primeros hijos. Se llamaba Amnón, sería el legítimo sucesor al trono. Pero resulta que él no es el sucesor de David, sino que se termina sentando en el trono uno de los hijos que nacieron después de estos 6 que nombramos. Termina sentándose en el trono uno que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Salomón. Pero antes de que Salomón se sentara en el trono pasó lo siguiente, y es que los hijos mayores vivieron dolorosas escenas en las que había diferentes conflictos, luchas de poder, diferentes escenas muy dolorosas motivadas por la avaricia, por los deseos desenfrenados, por el hambre de sentarse en el trono, y experimentaron guerras entre ellos, traiciones, muchas cosas en las que estaban involucradas todos los hijos mayores de David, menos uno. ¿Sí están conmigo? Uno de ellos era diferente. Ahora, el hijo mayor, ¿cómo era que se llamaba? Amnón. El hijo mayor fue el primero que murió de ellos. Él, en medio de esas batallas entre hermanos, justamente es asesinado por uno de sus hermanos, en medio de unas esas escenas tan dolorosas motivadas por esos deseos desenfrenados y por esas luchas de poder. Queda entonces el trono a la deriva. Tiempo después, el tercer hijo de David, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba el tercer hijo? Se llamaba Absalón. Era un tipo guapísimo. La palabra del Señor dice que los hijos de David realmente tenían una muy buena apariencia, se veían bastante bien, pero destaca Absalón muchísimo. Dice que era pues sobresaliente en medio de todos sus hermanos guapos, era muy guapo. Este tercer hijo empieza a ganarse el corazón de muchos judíos para hacerle golpe de estado al rey. ¿Quién era el rey? Su papá. Empieza a intentar derrocar a su papá. Se gana a un montón de gente hasta que logra mayoría en su propio ejército y empieza a perseguir a su propio papá. Su objetivo era matar a su propio padre. ¿Cuál era la razón? Él quería sentarse en el trono en lugar de él. En medio de esa persecución, uno de los soldados de David lo mata al tercer hijo. Y cuando ya David es un hombre mayor, su cuarto hijo, que se llamaba ¿cómo? ¿Alguien se acuerda? Vamos a intentar aprendérnoslo por ese tiempo. El primero, ¿cómo se llamaba? El tercero, ¿cómo se llamaba? Absalón. Y el cuarto se llamaba Adonías. El cuarto se autoproclama rey. Mientras el rey ya es mayor, ya es viejito, él se autoproclama rey. Obviamente eso él no lo hace solo. Él se junta con militares, se junta con sacerdotes, se junta con políticos y se autoproclama rey de Israel. En medio de todo eso se arma un caos en la nación. Una vez más, uno de los hijos mayores del rey está peleando por el trono. En medio de todo eso, tiempo después, este autoproclamado rey pierde la vida también. En medio de todo esto, tú y yo hemos visto caer ya a varios hijos del rey. Menos ¿a cuál? Menos al segundo, ¿verdad? No, a Salomón no le hemos nombrado. Menos al segundo. De los hijos mayores han caído 3, menos el segundo, que se llama Daniel. Y de manera increíble, en medio de todo este caos, de toda esta hambre de poder, nos encontramos a este hijo que es el segundo y que nunca protagoniza un episodio así. Este hijo nunca protagoniza un episodio de violencia, de desenfreno, de lucha de poderes. Este hijo nunca intenta adueñarse del trono de Israel. Este hijo, aunque después de la muerte de su hermano mayor, cuando muere el mayor, ¿quién sería el sucesor al trono? Él. Se llamaba Daniel. ¿Cómo se llamaba el segundo? Daniel. Aunque él era el sucesor al trono, cuando su padre da la orden de que el próximo rey será Salomón, y él lo hace no porque tenga algo en contra de su segundo hijo, sino porque ha hecho una promesa hace tiempo, y él está cumpliendo esa promesa y designa a Salomón como el siguiente rey. Daniel nunca hace una revuelta, nunca se queja, respeta la autoridad de su padre y él sigue adelante con su vida, siempre mantiene la actitud correcta en medio del caos. Ahora yo te invito a que nos hagamos una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué en medio de toda esta situación que tú y yo vemos que es recurrente entre los hijos de David, entre los mayores, y esa pelea por el poder, uno de los opcionados al trono es diferente? Entonces tal vez alguno podríamos pensar en este momento, bueno, pero es que todos los hijos somos diferentes.
bueno, alcen la mano los que tienen varios hermanos, los que no son hijitos únicos, tienen varios hermanos, alcen la mano, alcen la mano, alcen la mano, alcen la mano, casi todos, ¿verdad? ¿Y son diferentes? ¿Tú y tus hermanos son distintos? Muy distintos, ¿verdad? Yo tengo solo 2 hermanos, imagínate las familias donde son 10, 8, ¿verdad? En la casa de mi mamá, que eran como, ¿cuántos eran? Parecían una caja de Primacolor, eran 11. Era la caja de Primacolor con esos que vienen doble también, doble punta, doble color, Magicolor. Ahora, nosotros somos, gracias al Señor, somos solo 3, pero somos diferentísimos. Yo creo que en tu casa es igual, diferentísimos. En cuanto a nuestras personalidades somos muy distintos, pero ¿sabes qué pasa? En cuanto a principios de vida, cuando los padres realmente hacen la tarea de forjar esos principios que serán los límites de esas personalidades, esos principios sí son comunes. Entonces de pronto uno de los hijos puede ser tímido, el otro todo súper extrovertido, el otro como que le gusta ser chistoso y todo eso, pero si en casa los padres les han enseñado a todos y han fijado como principio de vida la honestidad, en todos hay en el corazón un gran valor por el hecho de ser honestos. Entonces pueden tener las personalidades que sean, pero si los padres han forjado en esa familia el respeto, en medio de todos hay ese principio de respeto. Entonces, por ejemplo, en casa hay un principio que dice: no nos ofendemos, no toleramos la ofensa. Y tú puedes ser el extrovertido, tú puedes ser el calladito, tú puedes ser el rechistoso, tú puedes ser el humorista, pero todos nos respetamos. Y de pronto, claro, se presentará la embarrada de alguno, pero el factor común no es la embarrada de todos. El factor común es que todos sigan esos principios y que cuando alguien la embarre sea evidente que alguien está fallando. ¿Cierto que sí? Ahora, si por ejemplo en casa se fija ese principio, no le hablamos mal a los papás. Por ejemplo, en casa todos sabíamos, somos 3 hombres, es sagrado hablarle siempre bien a la mamá. O sea, todos sabíamos que si alguien le hablaba mal a la mamá, la lleva. ¿Sí está conmigo o no? O sea, en casa era imposible que alguno de nosotros le hablara mal a la mamá. ¿Tú crees que alguno le habló mal alguna vez? Sí, y la llevó. Entonces todo el mundo sabía, no se puede transgredir esa línea de hablar mal a mamá. Y el que se encargaba de fijar esa línea, por ejemplo en ese caso, era papá. Papá no permitía que nadie le hablara mal a mamá. Y era una cuestión irrefutable. La cuestión era que era irrefutable y te voy a decir por qué. Porque papá nunca le hablaba mal a mamá. Entonces su autoridad era suficiente para que nosotros dijéramos: esa línea yo no la puedo pasar, es imposible. O sea, su ejemplo era tan poderoso que era imposible transgredir esa línea. Y claro, cuando alguna transgredía sabía, la llevo, póngale. No pasó muchas veces, pasó poquitas. Ahora, bueno, cuando por ejemplo en casa se fija el principio del trabajo en equipo, todos somos un equipo, trabajamos juntos, entonces todos entendemos que aunque nos dé pereza hacer ciertos oficios, es un principio de casa el hecho de hacer las cosas juntos. La cuestión es que en este caso de la familia de David no estamos hablando de diferencias de personalidad, estamos hablando de que uno de los hijos creció con principios de vida diferentes, él era distinto. Ahora, ¿cuál pudo ser el factor diferenciador para que Daniel fuera diferente? Todos tenían el mismo papá. Ahora, todos tenían los mismos beneficios materiales, todos eran hijos del rey. Estos hijos mayores habían crecido en las mismas condiciones. Y cuando David se convirtió en rey, estaban bajo los mismos beneficios, todos estaban bajo las mismas presiones sociales de ser los hijos del rey. Daniel también estaba enfrentado al hecho de estar rodeado de ese poder, de las presiones, de ser el hijo del rey, de ser el príncipe. Pero hay una gran diferencia que ya algunos me dijeron. ¿Cuál era la gran diferencia? Todos tenían diferente mamá. Todos tenían diferente mamá. Ahora, en el contexto en el que se desarrolla esta historia, hay 2 cosas bien importantes por aclarar. La primera de ellas es que la poligamia era algo normal en ese tiempo. ¿Era parte del diseño de Dios? No, no era parte del diseño de Dios. De hecho, cuando el Señor Jesús viene, es algo que Él tiene que restaurar, porque desde el principio el Señor diseñó que el origen de la familia fuera la unión de un hombre y una mujer. Y fue lo que el Señor Jesús al venir tuvo que restaurar, porque justamente la sociedad se había inclinado en ese sentido y había favorecido la poligamia. Y esto nos habla de una vez a nosotros acerca de algo muy importante, y es que en ese tiempo la poligamia era bien vista por la sociedad, era aprobada por la sociedad.
pero no era la voluntad de Dios. Y lo mismo el Señor nos habla a nosotros hoy. Hay cosas que en nuestro contexto social pueden ser bien vistas, pero el hecho de que sean aprobadas por la sociedad no quiere decir que estén bien a los ojos de Dios. ¿Sí estás conmigo o no? Y de pronto nadie te critique por hacer ciertas cosas que están socialmente bien vistas, pero lo que nos debe preocupar es si realmente estamos dentro de la voluntad de Dios o no. La segunda cosa para aclarar es que en este tiempo las madres de la realeza ocupaban ese rol de madre presente, que es parte del diseño natural de Dios. Entonces creo que no es necesario ir muy lejos. Creo que desde el diseño natural del ser humano, tú y yo nos damos cuenta que bueno, el diseño de Dios es que papá y mamá estén presentes en la crianza de sus hijos, pero que si hay alguien que es protagonista, ¿quién es? Evidentemente, ¿verdad? O sea, creo que la propia biología nos muestra cómo el diseño de Dios le da ese papel de protagonismo a la mujer. ¿Eso será una bendición o será un castigo? Eso es un regalo gigantesco. Claro que eso depende de la escala de valores del corazón, ¿cierto que sí? Entonces mira, cuando una persona cree que es más importante después del parto retomar urgentemente su vida laboral antes que ejercer ese rol de madre presente, es porque hay confusiones en la escala de valores de su corazón, porque no hay nada material que pueda conseguir un ser humano y traer a la casa que sea más valioso que la huella que deja una madre presente en el corazón de un hijo. ¿Sí? ¿Sí están conmigo o no? O sea, sí, mamá puede traer dinero a casa y puede llenar la casa de cosas y todo eso y ser una madre ausente. Nada de eso es más valioso que el rol que ejerce una madre presente en el corazón de sus hijos. Ahora, también en esa escala de valores, yo necesito nivelar mi corazón y pensar, ¿qué será más valioso? ¿El dinero, el éxito laboral, las metas o el alma de un niño? Un niño que no decidió venir a esta tierra. ¿Quién eligió que el niño viniera? ¿Él mismo o los padres? Los padres, ¿verdad? Ahora, yo entiendo que en este momento me puede estar escuchando una madre que siente que no hay otra opción, que está sola con su hijo y que está empezando esa etapa y no tiene otra manera porque están los dos solitos. Y es justamente en ese y en casos como esos en los que tú y yo nos damos cuenta de muchos porqués de los principios de Dios a la hora de escoger a alguien a quien entregarle nuestro corazón. La palabra del Señor deja principios muy poderosos para escoger una persona, deja principios muy poderosos para comprometernos con alguien y deja muy poderosos principios a la hora de decidir conformar una familia, buscando justamente que el trabajo funcione correctamente para el bien de todos, papá, mamá e hijos. Cuando una familia está correctamente conformada no tiene por qué haber niños a la deriva, porque ahí están papá y mamá. ¿Sí están conmigo o no? Y yo he oído a mamá, a mi madre, varias veces decirme a mí, pues obviamente servimos al Señor juntos, tenemos varios momentos para compartir, para hablar muchas cosas de la palabra de Dios, mientras servimos a Dios, mientras compartimos aquí en casa. Y mi madre me ha compartido en varias ocasiones la gratitud que ella siente hacia Dios, porque todas sus nueras de manera voluntaria, desde su corazón, no porque nadie se lo haya dicho, ni les haya presionado, ni nada de eso, sino porque cada una en el lugar donde ha vivido, ha decidido dedicarle su corazón, su vida y su tiempo a la primera infancia de sus hijos. Cada una de las nueras de mi madre, o sea, me refiero a mi esposa, me refiero a mis cuñadas, cada una de ellas ha decidido dedicarle su tiempo a la primera infancia de sus hijos. Todas tienen carreras profesionales. Mi esposa y una de mis cuñadas es abogada, otra es ingeniera civil, todas tienen la posibilidad de ejercer una carrera profesional, todas carreras profesionales que podrían ser muy bien remuneradas, pero todas tomaron una misma decisión: no me voy a perder la primera infancia de mis hijos. Y eso ha resultado en una bendición gigantesca, porque por ejemplo en el caso de mi esposa y mío, que trabajamos con niños y que vemos diferentes niños llegar, que vienen de diferentes núcleos familiares, es muy fácil reconocer a un niño que viene de un círculo social donde hay padres presentes y reconocer a un niño que viene de un núcleo familiar donde hay padres ausentes. Es fácil reconocerlo, no es difícil, no te toma mucho tiempo darte cuenta quién ha crecido con sus padres al lado. ¿Sí están conmigo o no? ¿Quién está ahí al lado? No es difícil, no hay que entrevistarlo, tú te das cuenta por su manera de ser, por la manera de ser de un niño. Ahora, mira lo que está pasando acá. Tú y yo nos encontramos a esta persona que es diferente a los demás. Y lo que pasaba era que todos estos hijos de David tenían la oportunidad de tener ese tiempo
de calidad con sus madres estaban allí. Y mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, leámoslo juntos, en voz alta por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Leamos juntos. Dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que te entrego hoy. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Me gustaría que lo leyéramos de nuevo. Leámoslo juntos. Dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla con ellos, ¿cuándo? En tus conversaciones, ¿cuándo? Alguien que diga ese verbo, ¿cuándo? En tus conversaciones, ¿cuándo? Alguien que diga: cuando estés en tu casa. Cuando estés en tu casa. Dice: cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y el Señor nos está enseñando una verdad muy importante, y es que los principios más poderosos de la vida no se le pueden enseñar a un hijo de otra manera que no sea el tiempo compartido. ¿Sí está conmigo o no? O sea, los principios más poderosos de la vida no se le transfieren a un hijo en una jornada de cantaleta. No entra por ahí. Tampoco se puede esperar que los principios más importantes de la vida entren en una cátedra en el colegio. No entra por ahí, aunque hay personas usadas por el Señor para sembrar en el corazón de un niño, de un adolescente, de un joven cosas importantísimas. Realmente la vía principal no es esa. La vía principal para que un ser humano reciba los principios más poderosos de la vida es el tiempo compartido con sus padres. Es mientras sus papás están allí. Ahora, esto tuvo la oportunidad de vivirlo Daniel, el segundo hijo del rey David. Los otros también. Lo que pasa es que la mamá de Daniel era diferente a las demás. Ahora mira, la mamá de Daniel se llamaba Abigail. ¿Cómo se llamaba la mamá de Daniel? Y el Señor nos deja conocerla lo suficiente como para notar que lo que ella logró construir ya por Dios en el corazón de su hijo no fue una casualidad. El día que David y Abigail se conocieron fue porque ella lo busca urgentemente para hablar con él y le dice algunas cosas que él necesita oír. Después de que David la oye, le dice esto. Mira las palabras de David después de escucharla. Vamos a leerlas juntos. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos del 32 al 33. Leamos juntos. Dice así, aquí se conocen los dos, David y Abigail. Dice: David le respondió a Abigail, leamos juntos: alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios. ¿Por qué cosa? Ay, es que nos quedó justamente así partido, ¿verdad? ¿Verdad? Otra vez, leámoslo juntos. Dice: David le respondió a Abigail. Vamos a volver a 32. David le respondió a Abigail: alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, porque me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Creo que tú y yo nos damos cuenta de que se está escribiendo un mal día, ¿verdad? Se está escribiendo un mal día. Ese día es un día malo. Abigail era una mujer casada. Estaba casada con un hombre que se llamaba Nabal. Y la palabra de Dios describe esta pareja así. Mira lo que dice en el versículo 3 del mismo capítulo. Leamos juntos la descripción de esta pareja. Este hombre se llamaba Nabal, dice, y su esposa Abigail. Era una mujer, dos atributos. ¿Cuáles eran los atributos de ella? Sensata, ¿y qué más? Y hermosa. Nabal también tenía dos atributos. Nabal era descendiente de Caleb y era ¿qué cosa? Grosero y mezquino. ¿Ha visto usted alguna mujer sensata y hermosa casada con un hombre grosero y mezquino? Tristemente, uy, es que siempre dijeron por allá, alguien tiene que sanar su corazón delante de Dios. Alguien necesita un encuentro con Jesús, ¿verdad? Corazón grosero y mezquino en todos sus asuntos. Bueno, en este tiempo había una razón, o sea, muchos matrimonios tenían que ver con convenios y arreglos, ¿verdad? O sea, en muchos casos en esta cultura una mujer no tenía elección. La elección se hacía de manera familiar, la pudo tomar su papá. O sea, en muchos casos, en una situación en este contexto. El problema es que eso sucede hoy, ¿verdad? Ahí sí uno dice, ¿qué pasó aquí? Como dice por ahí, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, el punto es que Nabal era un hombre muy rico y de mal corazón. Tenía muchísimos ganados. Y resultó que todos sus ganados, sus ovejas, sus animales con sus pastores estaban justamente viajando por un lugar
que era cuidado por David. En ese tiempo David no era rey, pero sí dirigía ya un ejército notable y él cuidaba cierta región. Entonces él se encargó de brindarle protección a esos ganados. Cuando llegó el tiempo de esquilar las ovejas, que es un tiempo de abundancia para los dueños de muchísimas ovejas como él, David pues se acercó o envió a unos de sus hombres a cobrarle el servicio de protección. Era normal, eso era lo correcto. Él había cuidado de sus hombres, había evitado que se le perdiera siquiera una sola oveja, y él llegó a decirle: bueno, venimos justamente pues a recibir la parte que nos corresponde por el cuidado y la protección de sus ganados. Y lo que hizo Nabal fue responderle con insultos. Él devuelve a sus hombres con insultos. La deshonra es tan grande en la época que David hace una promesa: voy a ir a la casa de Nabal y no va a quedar un solo hombre vivo. David se arma con sus hombres y empieza el viaje, y justamente Abigail, mientras todo esto está sucediendo, es informada por uno de sus empleados. Vinieron los soldados de David, vinieron a pedir lo que les correspondía porque ellos habían cuidado las ovejas de nosotros, y resultó que Nabal, su esposo, los insultó y los devolvió súper insultados y ofendidos. Entonces Abigail dice: esto se va a volver una tragedia, y ella llega y arma un montón de burros con regalos para David, para sus soldados, y emprende el viaje, habla con David, y después de las palabras de Nabal a David, sucede lo que tú y yo leímos, lo que David le responde a ella. O sea, esta mujer con sus palabras logró detener a un hombre y a todos sus soldados que estaban dispuestos a matar sin llevar una sola arma, solo con sus palabras. ¿Sí está conmigo o no? Solo con sus palabras, una sola mujer detuvo un solo ejército. ¿Te gustaría saber qué le dijo Abigail a David? ¿Sí o no? No, pero yo quiero ver la mano levantada de los que les gustaría saber, los que les desperté la curiosidad. A ver. Bueno, vamos a ver qué le dijo Abigail a David. ¿Listo? Vamos a ir entonces ahí. Estamos en el capítulo 25, que es el capítulo en el que estamos hoy, y vamos a leer lo que dice el versículo 23. ¿Listo? Y la palabra del Señor dice así. Dice: cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo, cayó a sus pies y dijo: ¿qué dijo? Toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. ¿Y cuál es la primera cosa que le resaltó David a Abigail cuando él le responde? Ya leímos la respuesta de él. ¿Alguien se acuerda? Le responde, bueno, ahí ya, de hecho ahí les dejé la trampa. A ver, hagan que no están mirando. ¿Qué le exaltó David a Abigail? ¿Qué dice ahí? No, esto fue lo que dijo Abigail, pero antes. ¿Qué fue lo que le resaltó David a Abigail por sus palabras y por su acción? Es esto. No, pero ustedes están muy difíciles hoy. Buen juicio. ¿Qué fue lo que le exaltó David a Abigail? Otra vez. Recuperación. ¿Qué fue lo que le exaltó David a Abigail? No, pero producción ahí sí no me está colaborando. ¿Qué fue lo que le... Dejemos el título, por favor. Buen juicio, listo, ya, voy a hacer, todos pasaron ya, buen juicio. Buen juicio. Ahora, lo primero que la lleva a hacer a ella ese buen juicio es a reconocer la culpa. ¿Cuánto nos puede costar a nosotros reconocer la culpa? ¿Cuánto nos puede costar reconocer la culpa nuestra, la de un ser amado? ¿Cuánto le puede costar a una mamá, por ejemplo, reconocer la culpa de un hijo? ¿O cuánto le puede a una esposa costar reconocer la culpa de un esposo? Bueno, está más fácil, ¿verdad? ¿No? Ahora, muchas veces el corazón humano cree que amar a alguien, escúchame esto, muchas veces el corazón humano cree que amar a alguien es justificarle sus errores. Muchas veces el corazón humano cree que amar a alguien es decir mentiras para hacerlo quedar bien. Muchas veces el corazón humano, por ejemplo en el caso de los hijos, cree que amarlo es hacerle las tareas para que pase el año a como dé lugar. ¿Sí está conmigo o no? Ella hace todo lo contrario. Cuando ella se acerca en medio de esta situación difícil, lo que ella hace es reconocer la culpa. ¿Y cómo se puede construir una familia correcta a partir de las mentiras, por ejemplo? ¿Cómo se puede construir un corazón correcto en otro ser humano, como un hijo o en una familia, a partir de la injusticia? No se puede. Así que ella no llega a David a echarle cuentos y justificaciones, ¿no? A decirle es que y a inventarle justificaciones, no. Ella llega a decirle: la verdad es que mi marido es un necio. Esa es la realidad.
Y ella, como representante de toda la familia, toda la culpa es nuestra, es la verdad. Nosotros somos los que lo hemos ofendido a usted. ¿Y qué paso tan grande cuando podemos reconocer la culpa? La propia, la de un familiar, la de un equipo de trabajo, y podemos entender que no podemos defender lo malo de lo bueno, no podemos defender lo indefendible, que no podemos defender la indisciplina de la disciplina, que no podemos defender el engaño, la negligencia, la pereza de la disciplina, que no podemos defender la injusticia de la justicia, todo lo contrario. Que si nosotros queremos construir hogares sólidos, vidas sólidas, lo primero que tenemos que hacer es dejar de defendernos cuando somos culpables y reconocer la culpa. ¿Sí están conmigo o no? Reconocer la culpa. Ahora el buen juicio también la lleva a ella a decir lo siguiente. Mira lo que dice el versículo 26. Dice: ahora mi Señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que quieren hacerle daño sean tan malditos como Nabal. ¿Y qué dice el versículo 27? Léelo conmigo por favor en voz alta. Dice: aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Ya te conté, ¿no? Cargó un montón de burros con regalos para todos. Y dice el versículo 28: le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y lo ha hecho y no ha hecho mal en toda su vida. Ahora, ese mismo buen juicio, ¿a qué la lleva? A pagar la deuda. ¿Sí está conmigo o no? La lleva a pagar la deuda. ¿Quién era el deudor? Realmente el representante ahí de toda la deuda era Nabal. Pero ella llega a pagar la deuda, y yo te invito a que nos preguntemos nosotros: ¿hay alguna deuda en mi casa? Te invito a que nos hagamos esa pregunta. ¿Hay alguna deuda en mi casa? ¿En mis relaciones familiares hay alguna deuda? Entonces pensemos, por ejemplo, ¿hay alguna persona en mi casa con la que me he dejado de hablar? ¿Hay alguna deuda de palabras de cariño? Pensemos en eso. Si en casa de pronto hay una deuda de palabras de afecto, no se usan, hay una deuda pendiente ahí. Pensemos si hay una deuda de abrazos y de besos, de esas manifestaciones de amor. Pensemos si en casa hay una deuda de jugar con los niños. Si los padres tenemos una deuda de jugar con nuestros niños, pensemos si hay una deuda en nuestra casa. Ahora mira esto. David estaba esperando que Nabal le pagara lo justo. Nabal le responde con insultos. David dice: me voy a vengar de ese señor y voy a matarlos a todos. Y Abigail está aquí. ¿Qué pasa si Abigail se cruza de brazos y dice: vamos a ver si Nabal va a pagar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dígalo en voz alta. ¿Qué pasa? Mueren todos, muerto todo el mundo. ¿Sí están conmigo o no? Ahora, ¿qué pasa si tú te quedas de brazos cruzados esperando a que alguien más pague la deuda que hay en tu casa? ¿Qué crees que va a pasar? Si tú te quedas de brazos cruzados esperando a que alguien más sea el que dé el primer paso para hablar. Si tú te quedas esperando a que alguien más sea el que dé el primer paso para dar el primer abrazo, el primer beso. Si tú te quedas de brazos cruzados esperando a que alguien más sea el que se acerque y diga: perdóname, la culpa es mía. ¿Qué crees que va a pasar ahí de brazos cruzados? ¿Cuánto dolor va a llegar a nuestra casa, a nuestra familia? ¿Cuántas heridas? ¿Cuántas muertes en el alma, en los sentimientos, en las relaciones? ¿Y qué hubiera pasado si en nuestra casa hubiera estado Abigail? ¿Qué hubiera hecho? Entonces, ¿qué haría Abigail en la casa de cualquiera de nosotros? ¿Hace falta humildad? Cargo mis burritos, yo la pongo, ¿verdad? ¿Hace falta un abrazo? Cargo mis burritos, yo los pongo. ¿Hace falta un besito? A ver, yo cargo mis burros, ahí voy con mis besos, ¿verdad? ¿Hace falta hablar? Yo voy allá, yo voy a poner. Pero no me voy a quedar esperando a que alguien más dé el primer paso haciendo lo correcto para yo hacerlo. ¿Sí están conmigo o no? ¿Les parece si lo intentamos decir juntos? No me voy a quedar esperando a que alguien más haga lo correcto para empezar a hacerlo. No me voy a quedar esperando a que alguien más haga lo correcto para empezar a hacerlo. Y esto fue lo que hizo Abigail. Y la tercera cosa con lo que ella termina hablando con el rey David aparece ahí en los versículos siguientes. Yo te pido que leamos el 29 al 31. Y dice la palabra del Señor así. Dice: aun cuando lo persigan, ella le sigue diciendo a David, que todavía no es rey, dice: aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo,
al cuidado del Señor su Dios. Leámoslo juntos. Dice: segura en su bolsa de tesoros, pero la vida de sus enemigos desaparecerá como las piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que esta no sea una sombra en su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga del derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas por usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. Uy, qué potencia, ¿cierto que sí? Mira que este mismo buen juicio llevaba a esta mujer a ver más allá del presente y ver las consecuencias. ¿Sabes qué veía ella? Sí, yo voy a ir allá a humillarme delante de ese hombre que ni conozco, pero con lo que yo voy a hacer, voy a salvarle la vida a muchas familias inocentes. No solo a la mía, le voy a salvar la vida a la familia de cada pastor que vive en mi casa, porque eso era lo que sucedía en las familias muy ricas y llenas de ganados. Prácticamente armaban ciudadelas. O sea, no era que el empleado iba y trabajaba 8 horas y se iba, no, ellos vivían ahí. O sea, cuando David llegara con sus hombres iba a matar a un montón de personas, y era lo que se consideraba correcto en esa época. Ahora ella, con su actitud de humildad, iba a salvarle la vida a su familia, iba a salvarle la familia a todos esos pastores. Pero no solo eso, en su visión, en su buen juicio acerca del futuro, ella sabía quién era, aunque fuera de nombre. Ella sabía quién era David, y sabía, como muchos judíos, sabía como muchos israelitas, que David tenía una promesa de que iba a ser rey. Y le dice: qué necesidad de cargar en su conciencia con la venganza innecesaria. No es necesario. Y pensando en el futuro, David frena por las palabras de esta mujer. Y hoy, si tú y yo consideramos el buen juicio, tú y yo podemos preguntarnos también: ¿realmente quiero en mi vida lo que estoy haciendo con ella hoy? O sea, cuando pasen los años, y si el Señor me permite convertirme en una persona más llena de años todavía, lo que yo estoy haciendo será algo que yo contaré con orgullo hoy. La forma de tratar mi propio corazón, mis emociones, será algo que yo contaré con orgullo. Allá cuando de pronto sea un viejito, una viejita y esté contando mi historia, ¿podré contar con orgullo lo que estoy haciendo hoy? ¿O será una de esas cosas que quisiera ocultar? ¿Realmente quiero vivir con las consecuencias de lo que estoy haciendo hoy con mi vida? Ahora pensemos, los que somos padres, como padres, ¿realmente estoy haciendo de mis hijos, esas personas que están cargando en su maletica de tesoros, cosas realmente útiles? ¿O lo que estoy haciendo hoy como padre, bien sea por mi ausencia o con mi mala presencia, está cargándolos de cosas de las que sé que me voy a arrepentir en el futuro? Esta mujer, con su buen juicio, podía ver hacia adelante y podía ver que un momento como este podía salvar vidas, podía salvar corazones. Con su buen juicio, esta mujer logró rescatar a todas estas personas. Con su buen juicio sanó las relaciones. Con su buen juicio, ella pudo reconocer la culpa, ser humilde y conseguir el perdón. Todos necesitamos buen juicio. Todos necesitamos buen juicio. Mira, ese corazón que tenía la sabiduría para detener a todo un ejército, a un hombre que venía a vengarse y a todos sus hombres, fue el mismo corazón que Dios usó para formar en su hijo a un hombre justo. Daniel creció en medio del caos, en medio del hambre de poder. Sus hermanos estaban dispuestos a matar a su papá para ocupar el trono de un reino próspero. ¿Y sabes qué hizo Daniel? Fue un hombre íntegro. El nombre de Daniel quiere decir Dios es justo, quiere decir justicia de Dios. Y esos nombres no están en la palabra de Dios por casualidad. Qué gran impresión logra un ser humano transmitir a otro ser humano cuando tiene tesoros tan grandes como el buen juicio en su corazón.